El vuelo de Malasia 370. Bienvenidos a Documentales de El Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos y eventos de actualidad de El Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal, el link lo encontrarás en la descripción. Síguenos, comparta y comenta. Tras este mensaje de inicio obligatorio, es hora de adentrarse en el que probablemente sea el mayor enigma de la historia de la aviación contemporánea. Sin lugar a dudas. Y a ver, cualquiera que haya seguido un poco el misterio del MH370, pues conoce esa escalofriante línea de tiempo inicial, ¿no? El avión que despega con total normalidad, ese rutinario Buenas noches Malasia 370 que se escucha en la radio, y de repente un transpondedor que se apaga. Sí, el silencio absoluto en la era de la hiperconexión. Exacto. Pero lo que los documentos más recientes nos obligan a reevaluar no es solo ese primer silencio, es el inmenso caos tecnológico y político que vino justo después. Para esta exploración detallada hemos recopilado una pila de fuentes fidedignas impresionantes. Tenemos reportes de máxima actualidad de AP News, Telemundo y el diario NI, fechados ahora mismo, en marzo de 2026. Y por supuesto hemos revisado los extensos archivos históricos y todas las transcripciones completas de las investigaciones originales. Así es, porque la misión de este análisis a fondo es separar los hechos rigurosamente comprobados de las conjeturas más descabelladas. Queremos entender la cronología exacta de aquella gélida madrugada del 8 de marzo de 2014 y descubrir cuáles han sido los resultados de la ultimísima búsqueda submarina de 2025 y 2026. Así que, vamos a desgranar esto. Venga, vamos allá. Porque aunque el despegue parecía sacado de un manual de aviación básica, la brecha de información que se abre a la 1:21 de la madrugada es simplemente asombrosa. ¿Qué pasa exactamente en las pantallas de control en ese preciso instante? Pues, a ver, para entender esa brecha hay que separar muy bien cómo ven el cielo los civiles y cómo lo ven los militares. A la 1:21 de la madrugada, el vuelo 370, que recordemos es un inmenso Boeing 777 con 239 personas a bordo, deja de existir. Literalmente desaparece para el control de tráfico aéreo civil. Así de golpe. De golpe. Y esto ocurre porque los controladores civiles utilizan lo que se llama radares secundarios. Este sistema no funciona haciendo rebotar ondas en el fuselaje de metal del avión. Lo que hace es mandar una señal que interroga a un equipo específico del avión, el famoso transpondedor. Que es el que responde diciendo, soy el vuelo tal, voy a esta altitud y a esta velocidad. Exactamente. Y alguien en esa cabina apagó ese dispositivo de forma manual. O bien, la aeronave sufrió un fallo catastrófico de energía masivo. El resultado fue que las pantallas civiles, tanto las de Kuala Lumpur como las de Ho Chi Minh en Vietnam, se quedaron completamente en blanco. Ya, pero la historia no termina ahí ni muchísimo menos, porque el avión no se volatilizó por arte de magia, seguía estando en el aire. Y aquí es donde entra en juego el radar militar, el radar primario. Este sí que funciona emitiendo pulsos electromagnéticos que rebotan contra cualquier masa sólida, lleve los sistemas electrónicos encendidos o apagados. Eso es. Y ese radar primario militar captó una maniobra que, francamente, desafía cualquier protocolo de vuelo comercial establecido. El Boeing 777 dio un giro brusco hacia la izquierda. Un giro de casi 180 grados, ¿verdad? Casi 180 grados, sí. Abandonando por completo su ruta planificada hacia Pekín. Volvió a cruzar toda la península de Malasia en un completo y absoluto silencio radiofónico, adentrándose sobre el estrecho de Malaca y dirigiéndose directamente hacia la inmensidad del Océano Índico. Fue rastreado por última vez por este sistema militar a las 2:22 de la madrugada. 2:22. Sí, ahí el avión abandonaba definitivamente la cobertura del radar militar. Pero, y aquí viene lo interesante, no estaba del todo incomunicado. No, claro, y esto es algo que a cualquiera que utilice tecnología hoy en día le va a sonar. Lo fascinante es que la tecnología moderna es casi imposible de apagar por completo. Los sistemas de comunicación principales, como el ACARS, estaban muertos, apagados. Pero había un pequeño hardware, una unidad de datos por satélite, lo que llaman SDU por sus siglas en inglés, que se reinició misteriosamente a las 2:25.
Es decir, para que nos hagamos una idea, es como cuando llevas el móvil silenciado y con la pantalla bloqueada en el fondo de una mochila. No estás llamando a nadie, la pantalla está en negro, pero el aparato sigue mandando un pequeñísimo pulso electrónico a la antena de telefonía más cercana, como susurrando, sigo aquí. Totalmente. Lo fascinante de esto es cómo esos pequeños pulsos, o lo que los ingenieros llaman apretones de manos electrónicos o handshakes, se convirtieron de repente en la única pista fiable que le quedaba al mundo. La unidad SDU de ese Boeing hizo contacto con un satélite de comunicaciones de la red Inmarsat que estaba situado en órbita geoestacionaria sobre el Océano Índico. ¿Y con qué frecuencia ocurrían estos contactos? Pues se produjeron aproximadamente una vez cada hora y se prolongaron hasta las 8:19 de la mañana. Madre mía, 7 horas. 7 horas de vuelo fantasma. Y claro, el reto aquí era colosal. Para trazar una ruta, a partir de simples pings de conexión que no contienen datos de GPS, los ingenieros de la empresa Inmarsat en Londres tuvieron que desarrollar un modelo matemático completamente nuevo en cuestión de días. Y se basaron en 2 valores técnicos muy concretos, el BTO y el BFO. Vale, el BTO, que es el desplazamiento de tiempo de ráfaga. Esto en términos sencillos te da la distancia. Si sabes exactamente lo que tarda la señal en viajar del avión al satélite a la velocidad de la luz, puedes calcular un radio exacto. Y esto lo que hizo fue dibujar una serie de anillos o arcos inmensos sobre la superficie de la Tierra. Claro, el problema es que un arco te da demasiadas opciones. Sí, un arco te dice que el avión podría estar aterrizado en Kazajistán yendo hacia el norte o en medio de la Antártida yendo hacia el sur. Es una locura de área. Por eso mismo. Y para resolver ese dilema se recurrió a esa segunda variable, el BFO, que es el desplazamiento de frecuencia de ráfaga. Básicamente lo que hicieron fue aplicar el efecto Doppler, pero a las ondas de radio. Como lo de la sirena de la ambulancia. Exacto. Igual que el sonido de una sirena de ambulancia se vuelve mucho más agudo cuando se acerca hacia ti y luego más grave cuando te sobrepasa y se aleja, la frecuencia de la señal de radio del avión también cambiaba muy ligeramente dependiendo de si la aeronave se movía acercándose al satélite o alejándose de él. ¡Qué barbaridad de precisión! Es increíble. Al analizar la minuciosa compresión y expansión de esas frecuencias de radio y compararlas con vuelos anteriores de ese mismo avión en concreto, el equipo de Inmarsat pudo descartar por completo la ruta norte. Claro, porque además, cruzar hacia Asia Central habría implicado atravesar decenas de redes de radares militares hostiles de varios países sin ser detectado, lo cual es casi imposible. Impensable. Así que el análisis Doppler confirmó sin lugar a dudas que el avión viró hacia el sur, adentrándose en una de las regiones más desoladas, oscuras e inhóspitas de todo el planeta, el sur del vasto Océano Índico. Y mientras ese vuelo 370 avanzaba hacia la nada absoluta, presumiblemente hasta agotar sus depósitos de combustible horas después, en tierra firme se estaba desarrollando un desastre de coordinación gubernamental sin precedentes. Los informes que hemos analizado revelan que los controladores de tráfico aéreo de Malasia y Vietnam tardaron horas en cruces de llamadas, malentendidos e incomprensiones jurisdiccionales antes de atreverse a declarar una emergencia oficial. Sí, hubo un caos tremendo. Incluso hubo momentos de pura confusión, donde se llegó a notificar por canales oficiales que el avión volaba sobre el espacio aéreo de Camboya. Un error garrafal que desvió por completo la atención inicial de los equipos de rescate. Y esto plantea una pregunta importante sobre la geopolítica de toda esa región asiática. A ver, el ejército de Malasia tenía los datos de su radar primario mostrando claramente ese giro anómalo hacia el estrecho de Malaca. Pero tardaron varios días en compartir esta información vital con los equipos de búsqueda internacionales. Varios días perdidos. Exacto. Los análisis posteriores que recogen las fuentes sugieren que existía una profunda reticencia por parte del gobierno para revelar las capacidades reales y, sobre todo, los puntos ciegos de su red de defensa aérea ante países vecinos. Este secretismo de Estado tuvo un coste operativo altísimo. Porque durante los primeros días, que son vitales en cualquier accidente, la búsqueda se concentró por completo en el mar de China Meridional. Así es. Se peinaron miles y miles de kilómetros cuadrados de agua equivocada, mientras que las corrientes del Índico, al otro lado de la península, ya empezaban a dispersar cualquier posible resto del avión. Y en medio de ese enorme caos informativo y de coordinación, el escrutinio sobre el factor humano fue feroz. La paranoia inicial de los medios se disparó a niveles altísimos cuando se descubrió que 2 pasajeros habían embarcado en Kuala Lumpur utilizando pasaportes robados de Italia y Austria.
De inmediato, claro, el fantasma del terrorismo internacional acaparó absolutamente todos los titulares. ¿Era la conclusión fácil en ese momento de pánico? Sí, pero, sin embargo, las investigaciones de la Interpol desinflaron esa teoría bastante rápido. Resultaron ser 2 jóvenes solicitantes de asilo iraníes que, tristemente, solo buscaban llegar a Europa para empezar una nueva vida sin absolutamente ningún vínculo con organizaciones extremistas. Así que, descartado eso, la atención de todo el planeta se giró entonces hacia la cabina de mando. Allí estaban el joven copiloto Farik Abdul Hamid, de 27 años, que de hecho estaba realizando su último vuelo de entrenamiento en un Boeing 777, y el experimentadísimo capitán Zaharie Ahmad Shah, de 56 años, una figura sumamente respetada en la aerolínea con más de 18.000 horas de vuelo a sus espaldas. Y claro, la presión mediática y política por encontrar respuestas provocó la mayor movilización naval y aérea que se haya visto en la historia de la humanidad. Hay que recordar que en la fase inicial llegaron a participar más de 26 países diferentes. Hubo un despliegue masivo y sin precedentes de fragatas militares, aviones de patrulla marítima, satélites comerciales, satélites de espionaje y posteriormente vehículos submarinos autónomos rastreando el lecho marino con tecnología de sonar. Una factura astronómica, supongo. Absolutamente astronómica. Solo la primera fase de la búsqueda en el fondo oceánico, liderada principalmente por Australia, superó los $155 millones. Fue un esfuerzo técnico y humano monumental que, por desgracia, se enfrentaba a la cordillera submarina más escarpada, fría e inexplorada de nuestro mundo. Antes de adentrarnos en las pruebas físicas que finalmente devolvió el mar y en los inquietantes hallazgos del FBI en los ordenadores de la tripulación, así como en los datos de las ultimísimas expediciones de este año 2026, es un buen momento para recordar que se puede apoyar este podcast mediante una donación por PayPal. El enlace está disponible en la descripción. Cada aporte ayuda a seguir investigando y compartiendo estos análisis a fondo. Así que, retomando el hilo de la investigación oficial, hay un punto de inflexión muy claro. Sí. Una vez que se descartó la teoría de un fallo mecánico catastrófico repentino, principalmente por la naturaleza deliberada del apagón de los sistemas y los giros controlados y precisos captados por el radar militar, la lupa de todos los investigadores internacionales se posó de lleno sobre el capitán Zaghari. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque los datos forenses revelaron algo en su propio domicilio que dejó a los investigadores helados. Totalmente. Durante los registros exhaustivos de su casa, el FBI estadounidense colaboró para confiscar y analizar el ordenador personal del capitán Zaghari. Este equipo estaba conectado a un sofisticado simulador de vuelo casero de varias pantallas. Y lo que descubrieron los peritos informáticos allí fue que varios puntos de datos cruciales habían sido borrados manualmente de los discos duros apenas unas semanas antes del incidente. Borrados a conciencia. A conciencia. Pero mediante técnicas avanzadas de recuperación forense de datos, lograron extraer fragmentos ocultos de las coordenadas de un vuelo simulado. Este vuelo virtual partía del aeropuerto de Kuala Lumpur, giraba hacia el estrecho de Malaca, exactamente igual que el vuelo real, y terminaba, de manera controlada hasta agotar el combustible, en las remotas aguas del sur del Océano Índico. Una ruta perturbadoramente similar a la que trazaron los satélites de Inmarsat con esos famosos pings. Exacto. Es una coincidencia abrumadora. Y aunque hay que señalar que el gobierno malasio fue extremadamente cauteloso y nunca etiquetó esto oficialmente como una prueba de culpabilidad definitiva, para cualquiera que lea los informes, la coincidencia es demasiado específica y macabra para ser ignorada sin más. Y fíjate, junto a la figura del piloto, el cargamento físico del avión también generó un intenso debate en foros y despachos de seguridad. El famoso manifiesto de carga. Eso es. El manifiesto de carga del vuelo 370 revelaba un envío masivo de baterías de iones de litio en la bodega. Quien escuche esto sabrá perfectamente que es la misma tecnología que alimenta los ordenadores portátiles y móviles de hoy en día, y que, bajo ciertas presiones atmosféricas o daños, pueden sufrir fugas térmicas y provocar incendios incontrolables a bordo. Que es una de las teorías mecánicas más plausibles, aunque no explica los giros de radar. Claro. Y a esto de la carga se le suma otro rompecabezas logístico que aparece en los reportes: el enigma del pasajero extra.
El registro oficial de los sistemas de seguridad del aeropuerto escaneó 228 billetes físicos, pero el recuento final de personas a bordo fue de 227 pasajeros y 12 tripulantes. ¿Fue un simple error de software del sistema de embarque o algo mucho más oscuro que la investigación pasó por alto en su prisa inicial? Es una de esas incógnitas que alimentan el misterio. Pero mientras los investigadores debatían estas anomalías contables y simuladores de vuelo en despachos cerrados, el Océano Índico finalmente ofreció la primera evidencia tangible del desastre más de un año después de la desaparición. El primer resto físico. Sí. En julio de 2015, a miles y miles de kilómetros de la zona de búsqueda submarino oficial, unos trabajadores de limpieza rutinaria en una playa de la isla Reunión, que es un pequeño territorio de ultramar francés situado al este de Madagascar, encontraron una enorme pieza de metal cubierta por completo de incrustaciones marinas. Se trataba de un flaperón. Un flaperón, que para entenderlo, es una superficie de control aerodinámico situada en la parte trasera, en el borde de fuga del ala derecha de un avión. Exactamente de un Boeing 777. Ese descubrimiento lo cambió absolutamente todo en la investigación. Las autoridades aeronáuticas francesas, en conjunto con los ingenieros de Boeing, cotejaron inmediatamente los números de serie estampados en el metal y los registros de mantenimiento exhaustivos de la aerolínea. Y el resultado fue una coincidencia absoluta. Esa pieza pertenecía inequívocamente al vuelo de Malaysia Airlines. Y no fue un hallazgo aislado, afortunadamente para la investigación. Con el paso de los meses y los años, la dinámica natural de las inmensas corrientes oceánicas circulares del Índico arrastró más escombros hacia el oeste. Aparecieron piezas de la cubierta exterior del motor y paneles del revestimiento interior de la cabina de pasajeros en las costas de Mozambique, en las playas de Mauricio, en Madagascar y hasta en las costas de Tanzania. El análisis forense y estructural de estos restos corroboró múltiples aspectos técnicos de la tragedia. En primer lugar, confirmó de manera irrefutable que el avión terminó su viaje estrellándose en el agua, descartando las teorías de aterrizajes clandestinos. Y en segundo lugar, los daños estructurales específicos en piezas como el flaperón sugirieron a los peritos de aviación franceses que el avión no cayó en picado de forma vertical y descontrolada a velocidad supersónica, como se pensaba inicialmente. No. No. El patrón de rotura indicaba que probablemente experimentó un impacto a muy alta velocidad, pero en un ángulo de planeo. Alguien o algo mantenía una cierta actitud de vuelo al golpear el agua. Sin embargo, en un misterio de esta magnitud mediática, las pruebas físicas sólidas no siempre apaciguan a la opinión pública. De hecho, el estado en el que se encontraron los restos desató toda una nueva ola de teorías alternativas. Sí. Y las fuentes periodísticas que manejamos abordan estas teorías con mucho detalle. Existe una corriente de opinión muy vocal en redes y ciertos foros de investigación que argumenta firmemente que las piezas encontradas en las costas de África fueron plantadas deliberadamente para despistar. Basándose en la biología marina, curiosamente. Exacto. Basan esta audaz afirmación en estudios de biología marina, señalando que la especie y el tamaño de los percebes adheridos a ciertos escombros no correspondían a la edad de crecimiento biológico esperada para un objeto de metal que supuestamente ha estado a la deriva durante más de año y medio en esas latitudes específicas del océano. Es una teoría recurrente. Sí, pero el abanico de hipótesis de conspiración va mucho más allá de los percebes. Una de las más debatidas en su momento es la del secuestro cibernético. Hay quienes argumentan que el avanzado sistema de gestión de vuelo del Boeing 777 pudo haber sido hackeado de forma remota, tomando el control total de la aeronave a través de sus propios sistemas de entretenimiento a bordo o vulnerando los puertos de mantenimiento en la bodega de aviónica. Si conectamos esto con el panorama general de las teorías, también están extensamente documentados los testimonios visuales de varios habitantes de las remotas Islas Maldivas. Las famosas declaraciones juradas. Sí, porque estas personas declararon ante las autoridades haber visto un inmenso avión comercial volando extraordinariamente bajo sobre sus cabezas y luciendo claramente los colores distintivos rojo y azul de Malaysia Airlines, exactamente durante la misma franja de la madrugada de la desaparición. Esto, por supuesto, alimentó la intensa teoría de que la aeronave nunca fue al sur, sino que se dirigía hacia Diego García,
un atolón altamente militarizado por Estados Unidos en el centro del Índico. Y si nos adentramos en el terreno de las búsquedas digitales impulsadas por ciudadanos anónimos, los reportes mencionan muy frecuentemente el caso del analista de imágenes aficionado Peter McMahon. Este hombre aseguró públicamente haber identificado la silueta submarina de la aeronave, supuestamente plagada de impactos de bala, a través de imágenes satelitales de Google Maps, muy al sur de la Isla Redonda. Claro, son teorías que capturan la imaginación del público. Lo hacen. Pero es fundamental recalcar que estas explicaciones, aunque están muy presentes en el discurso público y en documentales sensacionalistas, se desvían drásticamente de los informes oficiales. Las rigurosas juntas de investigación de seguridad del transporte de Malasia, Australia y Francia han mantenido sistemáticamente una postura clara. Afirman que la matemática de radiofrecuencia de Inmarsat y la ciencia de la deriva oceánica de los restos físicos son las únicas pruebas verdaderamente fidedignas. Y ambas respaldan sin fisuras la conclusión de una desviación intencional hacia el profundo sur. Exactamente. Y aferrándonos estrictamente a esa ciencia avalada, llegamos a la línea de tiempo más actual que recogen nuestras fuentes, de 2026, marzo de 2026. Se cumplen 12 años exactos desde que ese gigante de metal despegó de la pista de Kuala Lumpur. Cualquiera pensaría, lógicamente, que el caso está cerrado y archivado por simple falta de fondos gubernamentales, pero la realidad es que las operaciones han continuado en el lecho marino con una tecnología que literalmente parecía ciencia ficción en 2014. Totalmente. El panorama tecnológico ha cambiado muchísimo. El gobierno de Malasia, fuertemente presionado a nivel político y humano por las asociaciones de víctimas, firmó hace poco un nuevo y muy ambicioso acuerdo con Ocean Infinity. Que es esta empresa estadounidense de robótica marina puntera. Eso es. El contrato, que está valorado en unos 70 millones de dólares, operaba bajo una premisa legal muy clara de riesgo comercial. Si no hay hallazgo, no hay pago. Durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, la empresa desplegó en la zona una flota de modernos buques de superficie no tripulados, de la clase Armada. Barcos que navegan solos. Sí, controlados a distancia. Y estos barcos controlaban a su vez enjambres enteros de vehículos submarinos completamente autónomos que descendían al abismo equipados con sonares de apertura sintética de ultra alta resolución. Estos robots barrieron metódicamente unos 7.571 kilómetros cuadrados de escarpados cañones, cordilleras y valles submarinos en las gélidas profundidades del Índico Sur. Un despliegue abrumador. Pero a pesar de toda esta tecnología puntera digna de una película, los comunicados de prensa recientes, de este mismo marzo de 2026, han sido un verdadero jarro de agua fría para todos. La batieda submarina no ha arrojado ningún resultado positivo, ni un solo rastro del inmenso fuselaje, ni señales de las pesadas turbinas de los motores de titanio, ni mucho menos el rastro de las ansiadas cajas negras. Nada de nada. Nada. Y para colmo, la ventana operativa climática se ha cerrado abruptamente. Las expediciones han quedado suspendidas de manera indefinida debido a la llegada de las extremas condiciones meteorológicas del inminente invierno austral. Un clima que levanta olas monstruosas y hace físicamente imposible operar equipos de comunicación tan sensibles en la superficie de ese océano. Sin embargo, y esto es crucial entenderlo, la suspensión por el invierno no significa una rendición definitiva. La asociación Voice 370, que está formada por los valientes familiares de las 239 personas a bordo, mantiene una exigencia firme e inquebrantable ante los gobiernos. Quieren que el contrato de búsqueda se expanda hacia nuevas cuadrículas oceánicas una vez que mejore el tiempo en primavera. Tienen una resistencia admirable. La tienen. Y lo más importante es que ahora tienen nuevos motivos científicos para la esperanza. Porque resulta que la ciencia acústica ha puesto una carta completamente nueva sobre la mesa de investigación. Un estudio de inmenso calado científico, publicado en 2024 por un equipo multidisciplinar de la Universidad de Cardiff, propuso a las autoridades un enfoque lateral fascinante: dejar de buscar restos visuales y empezar a buscar el sonido del impacto. Y esto es fundamental en este caso.
Lo que hicieron estos investigadores británicos fue analizar los registros históricos de los hidrófonos de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Sí, una red de vigilancia global. Exacto. Tienen instalados unos micrófonos submarinos masivos y ultrasensibles que están anclados permanentemente al fondo del mar, como por ejemplo la estación conocida como HA-01, ubicada en el Cabo Leeuwin, en Australia. Estos sensores fueron diseñados originalmente durante la Guerra Fría para escuchar detonaciones atómicas ilegales en cualquier océano del mundo. Exactamente. Hay que comprender que el agua salada es un transmisor acústico excepcionalmente eficiente, mucho más que el aire. Un impacto a muy alta velocidad de una máquina de 300 toneladas contra la dura superficie del mar genera una firma de presión acústica colosal. Y esa onda de choque acústica viaja a través de lo que los oceanógrafos llaman el canal SOFAR. El canal SOFAR. Sí, es una capa profunda de agua oceánica donde, por cuestiones de temperatura y presión, el sonido queda atrapado y puede propagarse a lo largo de miles y miles de kilómetros sin perder apenas energía acústica. Pues bien, el estudio de la Universidad de Cardiff identificó varias señales acústicas profundamente anómalas que fueron registradas exactamente en la estrecha ventana de tiempo en que se supone, matemáticamente, que el vuelo 370 agotó finalmente su combustible y cayó. O sea que el golpe quedó grabado. Es una posibilidad muy real. Si los científicos logran ahora triangular el origen exacto de esa firma acústica en el mapa, combinando los intrincados datos matemáticos de los hidrófonos australianos y cruzándolos con los datos de los sensores situados en Diego García, la inmensa y desalentadora zona de búsqueda actual podría reducirse drásticamente. Pasaríamos de buscar en un área del tamaño de un continente a un radio mucho más manejable para los robots submarinos de nueva generación. Entonces, tras asimilar toda esta avalancha de datos de radares militares, satélites, robótica y acústica submarina, ¿qué significa realmente todo esto? ¿Qué lección saca el mundo de la aviación comercial tras 12 largos años de búsquedas infructuosas y teorías conspirativas? Bueno, a nivel puramente práctico, este accidente ha supuesto una revolución tecnológica silenciosa en los cielos. Totalmente. Un antes y un después en la industria. Sí. Tras el desastre, la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, se vio forzada, casi avergonzada por la situación, a reescribir todos sus manuales de seguridad globales. Hoy en día, las regulaciones exigen que los nuevos aviones comerciales transmitan su posición de GPS con muchísima mayor frecuencia cuando vuelan sobre espacios oceánicos abiertos. Además, se ha incrementado drásticamente la vida útil obligatoria de las baterías de las balizas submarinas que van acopladas a las cajas negras, pasando de 30 a 90 días operativos. Un cambio vital para los equipos de rescate. Vital. Y no solo eso, se están implementando e instalando sistemas para recuperar transmisiones de datos críticos de vuelo directamente en la nube en caso de una emergencia extrema, mucho antes de que el avión impacte y los discos duros físicos se pierdan en el mar. Pero es que, a pesar de todo ese avance regulatorio y de ingeniería innegable, todo palidece ante el terrible coste emocional. 12 años de avances técnicos impresionantes, radares de última generación, satélites militares y algoritmos de inteligencia artificial no han sido suficientes para dar una respuesta definitiva a 239 familias que hoy siguen atrapadas en una dolorosa, injusta y constante incertidumbre. Es una herida abierta. Lo es. El fin último de invertir millones en toda esta tecnología de búsqueda no es solo resolver un fascinante rompecabezas de la física y la ingeniería para los libros de historia. Es honrar el valor de la vida humana otorgando a esas familias un cierre psicológico necesario y merecido. Y de paso, asegurar sin margen de error que las vulnerabilidades sistemáticas que permitieron que este avión se desvaneciera se sellen para siempre en la aviación comercial. Es una reflexión muy poderosa y que obliga a cualquiera que nos escuche a enfrentarse a una idea final profundamente inquietante. Pensemos en esto. Vivimos de lleno en el siglo XXI. Es una era de hipervigilancia constante donde las redes de satélites rastrean las matrículas de nuestros coches desde el espacio y nuestros móviles marcan cada paso, cada pulsación de nuestra rutina diaria en servidores alojados a miles de kilómetros de distancia.
Estamos más controlados que nunca. Sin embargo, a pesar de esa supuesta omnisciencia tecnológica de la que tanto presumimos como sociedad, una estructura colosal de titanio, aluminio y cables de 300 toneladas sigue oculta a nuestros ojos 12 años después. Es una realidad palpable que destroza nuestra ilusión de control absoluto. Y en última instancia, nos obliga a preguntar: ¿cuánto de nuestro propio planeta, de ese abismo insondable, frío y oscuro que compone la inmensidad de nuestros océanos, sigue siendo hoy verdaderamente inexplorado e indomable por el ser humano? Un cordial saludo y hasta la próxima inmersión en la realidad.